Vamos a orar por usted para que reconcilie esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos esta mañana, amados hermanos, a abrir la Biblia en el capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a leer un versículo, hermanos, del capítulo 22 del libro de Génesis. Es una porción muy conocida para el pueblo del Señor, pero que esta mañana creo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Me deleitaba, hermanos, cuando leía toda esta porción, y hay un versículo en sí que me llamó mucho la atención, un versículo que el Señor me puso en mi corazón, porque sentí, hermanos, que es ahí donde Dios habló a mi vida, y hoy quiero compartir esa experiencia que el Señor hizo conmigo cuando me dio este versículo. Verso 9 del libro 22, del capítulo 22 del libro de Génesis. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, verso 9 del capítulo 22 del libro de Génesis. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso ¿a dónde? En el altar. ¿A quién puso Abraham? A su hijo. ¿Sobre qué? Sobre la leña. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias esta mañana porque nos ha permitido el privilegio de deleitarnos en la alabanza, Señor, cantándole, sabiendo, oh Dios amado, que cada expresión que hemos dado en esta mañana ha sido para usted, Señor. Hoy deseamos que usted reciba nuestros cantos con olor fragante, que sea un perfume agradable, Señor amado. En el nombre de Jesús le pedimos que reciba la ofrenda de cada uno, Señor. Aquellos que con amor vinieron esta mañana sabiendo, amado Dios, que hay que presentarnos delante de su presencia, no con manos vacías, sino con un corazón lleno de gratitud. Hoy, Señor amado, así con esa misma disposición que venimos para alabarle, para adorar su nombre, sabiendo, Señor amado, que en la alabanza usted hace milagros, que usted hace prodigio. Así también creemos que por medio de su palabra hoy usted, Señor amado, va a estar bendiciendo nuestra vida, sabiendo, Dios eterno, que una palabra, Señor, bastará para que todo pueda cambiar en nuestro entorno, en nuestro ser, Señor. Por eso esta mañana le pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo que hable a nuestra vida y nos permita ser edificados, Señor, a través de su palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo rogamos, Espíritu Santo, cautive cada mente, Señor, atraiga hacia usted, oh Dios amado, cada corazón, Señor, para que todos podamos ser receptores de su palabra esta mañana. En el nombre de Jesús lo rogamos y le damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta mañana. Gloria a Dios. Esta mañana, amados hermanos, hemos leído un versículo que corresponde a la historia de Abraham, cuando Dios le habla y le pide, hermanos, de que le dé una ofrenda de aquello que más ama. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo que más ama usted? Ay, no me conteste. Ay, sí, solo usted sabe qué es lo que más ama. Pero me sorprendió, amados hermanos, el hecho de que Dios específicamente le habla a Abraham diciéndole que le dé en sacrificio, que le dé en holocausto a su único hijo, Isaac, y le recalca: al que amas. Fíjense que Abraham ya tenía otro hijo. Sin embargo, me llama la atención porque dice al que ama, es decir, hermano, de que había un amor muy especial hacia Isaac. Acordémonos de que Ismael fue un hijo, hermanos, por medio de la carne, un hijo que fue, hermanos, consecuencia de las decisiones propias, humanamente hablando. Ahora, cuando vemos a un Isaac
siendo, hermanos, la promesa del Señor para Abraham en aquella edad, donde usted conoce la historia, que ya era un anciano y su esposa Sara también ya no podía concebir, hermanos. Vemos, hermanos, esa promesa que Dios había hecho a Abraham y que le había dicho que a través de esa promesa, hermanos, Dios iba a bendecirle en gran manera. Podemos contemplar, hermanos, una promesa de Dios que estaba desarrollándose. Ya habían pasado varios años. Isaac ya había crecido, ya era un joven. No dice exactamente la Biblia cuántos años tenía para este entonces, pero aproximadamente le puedo decir que andaba entre unos 20 a 30 años. Hay eruditos de la palabra, hay, hermanos, personas que han estudiado la teología y han llegado a la comprensión que posiblemente Isaac habría andado allá por los 33 años, la misma edad de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Y lo consideran así por el hecho, hermanos, de que han estudiado la historia, el tiempo de la historia, y que la enseñanza que encontramos en Génesis de Abraham y de Isaac, hermanos, tiene bastante simbología con la vida de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Hay comparaciones que se pueden sacar porque ese era el propósito de Dios en todas estas acciones, simbolizar todo aquello que un día habría de venir. Ahora, vemos, hermanos, que Dios le pide a Abraham a su único hijo, aquel que ama, aquel al que Abraham le ha dado todo su corazón. Yo no sé cuántos hijos tiene usted, pero de los que usted tiene, yo no sé si hay alguno preferido, si hay alguno al que usted ame más. Quizás podría ser de que me conteste: no, yo a todos los quiero igual y todos son mis hijos, todos me han dolido, dicen las mujeres, ¿verdad? A todos me han costado. Igual, ¿verdad? Como padres, uno sabe que todo el esfuerzo que uno hace, hermanos, laboralmente, es por amor a todos nuestros hijos. Amén. Como buenos padres, no dejamos a ninguno por fuera, sino que nos esforzamos por todos. Sin embargo, por ahí hace quizás más de un año, hablando con una persona preparada, un psiquiatra, ponía un ejemplo y me llamó bastante la atención ese ejemplo, porque decía: de la mano, ¿cuántos dedos nosotros amamos más? Entonces es difícil decir: a este no lo quiero, ¿verdad? Y a este lo quiero más. Él ponía ese ejemplo porque decía: a uno se quiere por chiquito, el otro por cortito, el otro porque es el más grande, y cada uno tiene sus cualidades y cada uno tiene su función. Entonces, en el caso de Abraham, estoy seguro que amaba también a Ismael, pero había, hermanos, un amor tan profundo hacia Isaac, porque era el hijo de la fe, el hijo, hermanos, que nació solamente a través de un milagro, el hijo que vino de parte de Dios por haberle creído, a pesar de que Sara en un momento, hermanos, tuvo una risa, ¿verdad? Así como quien dice: ay, y a mi edad, Señor, ¿verdad? Pero ahí vemos que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada, todo es posible. Ahora, hay cosas, hermanos, que en la vida no las vamos a comprender. Hay temas, hermanos, que muchas veces nosotros quizás va a pasar el tiempo y no vamos a lograr comprenderla. Mire, los milagros, ¿cómo le diría, hermano? Se me escapa esta palabra, pero los misterios de Dios, hermano, en nuestra capacidad humana no los vamos a resolver. Siempre van a ser misterios. Hay muchas cosas que nosotros nos vamos a preguntar por qué suceden así, o por qué Dios ha permitido, o por qué Dios lo hizo así. Sin embargo, cuando Abraham oye la voz de Dios y que le pide a su hijo amado, hermanos, Abraham desde ese momento tomó obediencia a esa palabra. Creo que desde ese momento en que el Señor le habla
y le da las indicaciones para que lleve a su hijo, hermanos, a aquel lugar que Dios le iba a mostrar. Desde ese momento, hermanos, Abraham, sin duda alguna, que dijo, bueno, si el Señor me habló, voy a ser obediente y voy a hacer lo que Él me dijo. Y desde ese momento, Abraham, hermanos, ya daba por muerto a su hijo. La palabra de Dios, aún aquí en el Nuevo Testamento, nos habla de que Abraham, en ese momento, él lo que pensó fue en que Dios le iba a matar a su hijo, en que Dios, hermanos, quería esa ofrenda, quería ese holocausto, y que iba a acabar con la vida de aquello que Dios le había prometido, de aquello que Dios le había dado, y que hoy, hermanos, viene el Señor y reclama lo que es suyo, porque la vida es del Señor, ¿verdad? Usted le pertenece al Señor. Sus hijos le pertenecen al Señor, su casa le pertenece al Señor, su trabajo le pertenece al Señor, hermano, sus finanzas son del Señor, hermano. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor, y todo lo que nosotros tenemos es porque es una bendición de Dios el haberlo recibido. Ha estado en la voluntad del Señor que nosotros poseamos todo lo que hasta hoy tenemos, ¿verdad? Entonces Abraham dice, bueno, si el Señor me pidió a Isaac, pues se lo voy a dar. Y desde ese momento empezó Abraham a considerarlo ya como un joven muerto. Qué tremendo, porque para Abraham, como padre de familia, hermanos, y yo creo que para todos los padres de familia, lo que nosotros podemos tener como de conformidad es que nosotros como padres nos vamos a morir y que nuestros hijos nos van a suceder, ¿verdad? Que ellos van a quedar. Pero cuando es al contrario, hermano, yo creo de que es bien doloroso, ¿verdad? Yo creo, miren, si uno hasta cuando ve las noticias, hace un par de días veíamos a una dueña que no fue aquí, fue en otro país, pero puso al niño a la orilla de la ventana en una mesa, y el niño está inquieto, solo se dio la vuelta o se recostó y se fue al vacío y estaba en el 12º nivel, o sea, 12 pisos de alto, hermano. Imagínense qué dolor, qué trauma que esta señora tuvo haber, hermano, pasado en ese momento. O sea, y estoy seguro que hasta hoy no puede superar eso de haber perdido a su hijo, y máximo por la causa con la que fue. Entonces, uno como padre lo que entiende es de que los hijos van a quedar, ¿verdad? Pero que se vaya un hijo antes de nosotros, o sea, eso es algo fuerte, fuertísimo. Yo creo que como hijos nosotros podemos sentir la partida de nuestros padres, pero como padres, que un hijo se vaya antes, hermano, eso debe de ser trágico. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que a no pasar una situación como esta. Entonces, desde ese momento que Abraham oye la voz de Dios y le pide a su hijo, hermano, él estaba ya consciente que tenía que entregar a su hijo. Y me imagino que en su mente pasaron, ay, no se murió de una enfermedad, ¿verdad? De una mala pacha. No se murió de algún descuido que yo tuve. No se murió siendo un niño. Y hoy, después de varios años que yo he estado con él y que he podido disfrutar de su presencia, hermano, porque Isaac era un niño, hermanos, tan agradable que andaba sin duda alguna donde andaba su papá. A mí me pasa con mi bebé, vuelta que yo doy, vuelta que da ella. Entonces, miren, eso lo llena uno de amor. Y cuando yo la veo dormidita digo, ay, qué linda la niña que Dios me dio. O sea, un amor, hermano, que uno siente a sus hijos. Y ahora, imaginarse que uno va a perder a un hijo, hermano, qué doloroso debe haber sido. Entonces, hoy Abraham estaba experimentando algo fuerte en su vida. Y dijo, bueno, si el Señor me lo pidió, pues ni modo, ¿qué le voy a hacer, verdad? Ahora, lo que yo veo, hermanos, es de que Abraham no se puso a negociar, ¿verdad? Acuérdese que tenía otro hijo. Y le hubiera dicho, Señor, ¿y por qué no te doy a Ismael mejor? O sea, fíjate, es hipócrita. Ni caso me hace, ¿verdad? El más rebelde, el que menos me ayuda en la casa. Si ese cipote, o sea, pago eso, le gusta andar para arriba y para abajo. ¿Y qué pierdo yo? Pero no,
dice que Abraham no negoció con el Señor, sino que en el momento en que el Señor le dijo: a tu hijo amado, a Isaac, me lo vas a dar, Abraham ya lo dio por hecho y obedeció desde que escuchó la palabra hasta que llegó al lugar donde Dios le indicó que tenía que ofrecerle un holocausto. Entonces podemos ver ahí, hermanos, un corazón dispuesto a dar todo lo que Dios le había pedido, a dar lo que más amaba. Vemos ahí un corazón que, a pesar, hermanos, de haber podido negociar con Dios, porque tenía, hermanos, miren, Abraham era un hombre afortunado, adinerado, tenía ganado, ya tenía tierras, hermano, tenía mucho humanamente, pero no vemos a un Abraham que le hubiera dicho al Señor, ¿verdad? Señor, y si te doy todo el ganado, sacrifico el ganado, me deshago de las tierras y me deshago de todo, menos de Isaac, y aunque me quede yo sin nada, hasta la ropa, Señor. Pero no, vemos, hermanos, de que la obediencia a la palabra de Dios y, hermano, no refutar, no renegar a lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces vemos a un Abraham, hermano, que hoy en día, si el Señor le dice: Abraham, vas a hacerme 30 vigilias seguidas, yo estoy seguro que Abraham le hubiera dicho que sí. Y nosotros, ay, Señor, mejor no me meto en ese tema. Pero mire, empezamos a ver a un Abraham que le viene a dar lo que más amaba al Señor. Y eso es donde más cuesta en nuestra vida, darle al Señor lo que más amamos. Por eso le preguntaba: ¿qué es lo que más ama usted? Ay, ahorita la mente está trabajando. Yo quisiera tener un escáner y ver qué es lo que más ama. Pero no, ahí hay cosas con el Señor. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham ni dormir pudo esa noche. Digo: ay, Señor, lo que me has pedido es fuerte. ¿Se acuerdan del del joven rico? Que le preguntó al Señor que qué podía hacer para poder heredar el reino de los cielos. Viene el Señor y ¿qué le dijo? Deshazte de toda tu riqueza, todo lo que tienes. ¿Qué hizo el joven? Ay, Dios, no quiso. Señor, es que si no tengo el dinero en el banco, ¿y cómo voy a hacer cuando sea viejito? Señor, es que si no trabajo no como. Señor, es que si yo no estoy con mi familia, van a dejar de quererme. Señor, y empezó a poner de todo, ¿verdad? Porque amaba más lo que él tenía terrenalmente. Y dice que este joven se dio la vuelta y se fue triste. Se regresó con una tristeza en su corazón, porque vio que era imposible desprenderse de lo que él amaba. Ahora vemos a un Abraham que al final de todo, y usted ya conoce la historia, no viene con un corazón triste, ¿verdad? Viene con un corazón, hermano, alegre, viene con una victoria, porque ese es nuestro Dios. Y es ahí donde quiero llegar, hermano, que cuando Dios está pidiendo algo de nuestra vida, es porque Él quiere ir más allá de lo que nuestros ojos ven. Que cuando Dios a usted le pide su corazón, es porque Él quiere darle la vida. ¿De qué nos sirve, decía el Señor, verdad? Ganarnos toda la fortuna de la tierra, a acumular tesoros donde los ladrones roban. ¿De qué nos sirve si viene el orín y corroe? Pero dice el Señor que si nosotros acumulamos en el reino de los cielos, si nosotros hacemos tesoros, si nosotros ponemos nuestro corazón allá en el cielo, hermano, ahí tenemos segura nuestra inversión. Ahí no llegan, hermanos, los fraudes, ¿verdad? Ahí no es como aquí, ¿verdad? Que usted mete su dinero al banco y después tiene que andar corriendo a ver si él lo regresan. Allá no. Ahí estamos invirtiendo en el mejor de los bancos. Ahora, dice la palabra que Abraham no durmió esa noche.
tempranito, a las 3 de la mañana, empieza: papá, levántese, tenemos que ir a hacer una misión. Y el niño, a lo mejor estaba dormitado, se levanta porque era obediente. Ya le voy a demostrar por qué era obediente. Y dice que se levanta y va Abraham a la habitación de sus siervos, les toca y los convoca para que le preparen el asno. Y aquellos hombres, hermanos, que estaban a la orden de su señor, preparan el asno. Y dice que Abraham agarra la antorcha, ¿verdad? Llevaba esa antorcha donde tenía que llevar el fuego, y agarraron camino. Y que en el camino, antes que saliera el sol, hermano, ya habían encontrado leña por ahí. Resulta que, hermanos, ya iban preparados y caminaron casi 3 días. Ya al tercer día, o prácticamente los 3 días, al tercer día llegaron a un lugar donde había, hermano, una cúpula. Y Dios le habla al corazón de Abraham y le dice: es ahí, en ese lugar, donde me vas a sacrificar al hijo que te he pedido. Hermano, Dios siempre tiene un lugar donde Él quiere que nosotros vengamos a sacrificar lo que nosotros más amamos. Dios siempre tiene señalado un lugar para nuestra vida, pero lo que pasa es de que nosotros no le hemos entendido a Dios, nosotros no le hemos comprendido a Dios. Mire, cuando Abraham iba con su hijo y iba con sus siervos, se detiene porque ve la punta de una montaña y dice: ahí es el lugar, ese es el lugar donde voy a ir a ofrecerle lo que yo más amo al Señor. Yo no sé cuál es el lugar que el Señor a usted le ha dicho, donde va a sacrificar, donde le va a ofrecer lo que usted más ama al Señor, pero estoy seguro que si usted viene y se presenta delante del Señor con lo que usted más ama, hermano, Dios es fiel. Abraham iba dispuesto a dar a su hijo y no importa que se muriera. ¿Sabe por qué a Abraham no le importaba que se muriera su hijo? Porque él sabía que Dios, el que se lo estaba pidiendo, tenía poder para resucitarlo. Eso fue lo que movió a Abraham. Él dijo: bueno, si Dios me ha dicho que mi hijo va a ser de bendición para generaciones y hoy me lo está pidiendo, quiere decir que hoy lo degollo, lo ofrezco en holocausto y el Señor lo va a resucitar. Y precisamente es aquí en esta porción donde nos habla, hermano, la simbología de los 3 días del Señor, ¿verdad? Se recuerda que usted, hermano, se recuerda que el Señor murió y dice que al tercer día resucitó, ¿verdad? Lo mismo sucedió aquí. El Señor le habla a Abraham, le pide a su hijo y ya lo daba por muerto. Pero resulta que cuando llegaron a aquel lugar, no se murió, ¿verdad? No hubo necesidad de morir. Pero, porque, hermano, ahí se presenta que en esos 3 días que Abraham ya lo daba por muerto, hermano, que el padre, mire, el padre de Isaac ya lo daba por muerto. Lo mismo viene hoy y sucede con nuestro Señor Jesucristo. Muere, pero al tercer día se levanta entre los muertos. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que llegan a ese lugar donde ya se veía, hermanos, aquel monte, se baja Abraham del asno y detiene a sus siervos: espérenme aquí, voy, sacrifico al Señor y regresamos. Usted sabe que Abraham iba a dejar allá a Isaac, ¿verdad? Pero cuando dice y regresamos, es porque la fe de él no dejaba de perderse en que el Señor, en quien le había pedido lo que más amaba, se lo iba a regresar. Y es eso donde nosotros muchas veces no comprendemos. A nosotros nos cuesta, hermanos, darle al Señor, porque pensamos que dándole al Señor, y no estoy hablando solo en lo económico, sino que en todas las áreas de nuestra vida, nos cuesta porque pensamos que, hermanos, el tiempo que vamos a ocupar para el Señor ya no va a regresar. Hay un dicho por ahí en el mundo, ¿verdad?, que dice que el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dice, ¿verdad? Pero ¿usted cree que va a perder el tiempo viniendo a la casa del Señor? No perdemos el tiempo, hermano. Y es ahí donde nosotros no hemos logrado comprender que cuando Dios nos pide algo, es porque Él quiere ir más allá de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Mire, el Señor dice:
probadme, hablando de los diezmos, probadme en esto, dice, y verán, si no, haré que sobreabunde. Es decir, hermano, que cuando nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, pero que Dios nos lo pide, si nosotros lo soltamos, hermano, Dios viene y lo multiplica, Dios viene y lo hace más grande, Dios viene y hace maravillas, y eso es lo que nos cuesta entender, hermano. Y por eso me llamaba la atención este versículo, porque habla de que es el punto a donde Abraham llegó. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, acuérdense que el Señor le habló a Abraham y le dijo, te voy a mostrar el lugar. Se levantó Abraham de madrugada, empezó a caminar, y 3 días después de ir caminando, llegó al lugar que el Señor le indicó, que era donde tenía que ofrendar el holocausto. Entonces dice aquí, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar. Y es ahí donde está la clave de lo que yo recibí del Señor, porque dice que, hermanos, edificó ahí un altar. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención cada vez que leo la Biblia y veo hombres que recibieron un favor de Dios. Veo hombres, hermanos, que tuvieron experiencias gloriosas con Dios. Veo hombres, hermanos, y mujeres que tuvieron, hermanos, esa presencia de Dios, donde tuvieron, hermanos, esa demostración del poder de Dios. Y dice la palabra, hermanos, de esta persona, que ahí siempre edificaban un altar, y que dejaban, hermanos, una seña, y que dejaban ese altar. ¿Se recuerda usted, hermano, de Jacob? Que dice que, hermano, cuando luchó con los ángeles, dejó, hermano, unas piedras ahí, ¿verdad? Hizo un altar, edificó un altar, levantó un altar, dice. Y así la Biblia nos habla, hermano, de otros ejemplos donde aquellos que vieron la gloria de Dios, ahí edificaron un altar. Y es, hermano, aquí donde quiero entrar, y es de que nosotros debemos de traer, hermano, lo que más amamos, ¿a dónde? Al altar. Es aquí donde vamos a sacrificarle al Señor. Es aquí cuando nosotros vamos a presentarnos y a decirle, Señor, aquí estoy. No quería venir, pero me levanté y aquí estoy. Y ese esfuerzo que usted hace por despegarse de lo que usted más ama, es lo que Dios va a compensar. La palabra de Dios dice que Dios es galardonador de lo que le buscan, ¿verdad? Y por ahí hay un pastor que fue un gran predicador, que ya partió, y él siempre decía, amados hermanos, de que no importa que nosotros no tengamos ni ganas de ir al culto. Dice, usted véngase aunque no tenga ganas, decía, así sin ganas vaya al culto, y ya va a ver que va a salir renovado, y va a salir con nueva fuerza, y va a salir alabando y glorificando al Señor, porque así estaba aquel hombre en el estanque de Bethesda, hermano, sin capacidades. No había quien lo lanzara al agua, ¿verdad? Pero llegó la presencia del Señor. Llegó el Señor Jesús, lo tiró, hermano, al agua. No, le dijo, levántate, toma tu lecho. Y empezó a caminar aquel hombre y salió dando saltos de alegría, porque la presencia de Dios llegó ahí, hermano. Entonces, cuando nosotros traemos lo mejor de nuestra vida, y aun cuando traemos aquello que más nos cuesta darle al Señor, es cuando vamos a ver que Dios tiene un premio para aquellos que le aman, para aquellos que dicen la palabra de Dios, que le buscan en espíritu y en verdad. Pero cuesta desprender. La carne no quiere. Mire, estaba viendo en el estudio de esta palabra de que hace varios años ya, un hombre allá en Estados Unidos agarró a su niña de 2 años y le metió 2 disparos. Y dice que empezó a orar y empezó a gritar y empezó a hacer de todo y decir, ¿por qué Dios no me responde? Decía, ¿por qué no me responde si Abraham no le permitió?
que muriera, y hoy que yo le he dado en sacrificio a mi hija, ¿y por qué no me la resucita? Ese hombre está preso. Pero lo que le quiero decir es esto: Dios ya no le va a volver a pedir un hijo a nadie. Dios ya no le va a volver a pedir, hermano, que usted sacrifique un hijo, porque el ejemplo que aquí encontramos es porque el Señor quería mostrarnos que así como Abraham entregó a su hijo al que más amaba, Él entregó lo que más amaba, a su unigénito hijo. Él lo entregó por amor a nosotros. Entonces Él ya no nos va a pedir un sacrificio de tal magnitud, pero hermano, nos está pidiendo que nosotros arrojemos delante de Él, que vengamos, hermano, y le pongamos delante de Él lo que más amamos. Pero muchas veces lo que más amamos es aquello que cubrimos y le decimos: Señor, cuida, y ya usted le pone en la lista de todo lo que más ama, ¿verdad? Pero no se lo trae al altar. Y esa es la invitación de la palabra de Dios, que vengamos al altar y traigamos lo que más amamos, aquello, hermano, con lo que Dios nos ha bendecido. Yo no sé con qué lo ha bendecido a usted, Señor, pero yo a usted lo veo saludable, a usted lo veo con vida, lo veo, hermano, chispudo. Entonces hoy presentémonos delante del Señor, dándole lo que más amamos. Dice, edificó ahí Abraham un altar. El altar, hermanos, lo que significa es sacrificio. Lo que significa es holocausto. Un día vino por aquí un teólogo y nos dio una gran cátedra del nombre que tenemos aquí. Y sí, el Señor ya nos había mostrado, pero hermano, haciendo conciencia, estaremos sacrificando aquí nosotros. Estaremos dejando nuestro sacrificio. Mire, que Dios nos haya dado este nombre no es en vano. Vino un pastor aquí a predicar y dijo: yo me he quedado sorprendido, dijo, el pastor de donde nosotros salimos, cómo el Señor le dio a los hermanos este nombre, dijo. Es un nombre, hermano, que tiene un alto significado. Es que es un nombre, hermano, donde la gloria de Dios desciende, porque es un altar donde se presenta al Señor lo mejor de nuestra vida. Por eso siempre le hemos invitado para que usted venga y se presente delante del Señor como un sacrificio vivo. Amén. Un sacrificio vivo es, hermano, que aunque me cueste, pero aquí estoy, Señor. Sí. Mire, no fue fácil la decisión de Abraham, estoy seguro. Si somos padres, ¿verdad? Y sabemos, hermano, de que me llegan a pedir un hijo, está, o sea, eso es duro, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor ya tiene en su propósito. Y por eso es de que si el Señor a usted le ha dicho que suelte lo que más ama, suéltelo, póngalo en las manos del Señor, sacrifíquelo, déselo con todo su corazón, porque Abraham le pidió lo que más amaba. Pero usted sabe lo que Dios hizo. Dios no se queda de la sucursal. Dios es veraz y Dios sabe por qué nos está hablando. Y Dios sabe, hermanos, de que estamos ansiosos de llegar a la patria celestial. Y Dios sabe, hermano, que en el peor de los procesos, con aquello que nosotros no entendamos, Dios sabe que Él, hermano, nos va a bendecir. Y nosotros debemos estar conscientes, hermano, que aunque nosotros, hermano, amemos algo y no lo queramos soltar, pero se lo vamos a dar al Señor, porque Él es el dueño de todo, hermano. A Él le pertenece la tierra, la plenitud, nuestra vida, nuestros hijos, todo lo que nosotros tenemos, y todo es de Él. Y por ser todo de Él, se lo vamos a presentar al Señor, y Él va a hacer todo. Lo demás, dice aquí, que lo puso en el altar sobre la leña. La leña, hermanos, es el símbolo de la cruz. Usted sabe que Jesús cargó su cruz, ¿verdad? Como Isaac. A Isaac le tocó llevar la leña. Abraham ya estaba ancianito, ya no iba a ir con el culto de leña.
el mismo Isaac llevaba la leña, allá iba por arriba. Abraham llevaba el fuego, que es el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a aquel lugar, dice la palabra, que pusieron la leña, y sobre la leña acostó Abraham a Isaac. Mire, a mí me deja sorprendido, de verdad, porque la palabra de Dios nos dice que Isaac se haya puesto, hermanos, en contra de su padre. En el camino le pregunta a papá, y ahorita vamos a un sacrificio. Sí, hijo, y el cordero, ¿dónde está? Mire, Isaac, hermano, así un buen salvadoreño, ya se había echado el rollo. Así, Isaac, él ya sentía, hermano, esa puñalada. ¿Sí o no? Sí. ¿Y a dónde estaba el cordero? Y llevaba la leña, el papá llevaba el fuego. Hermano, no creo que haya pensado Isaac, ay, mi papá va a sacrificar a los dos mozos que trae. No, porque los dejó atrás. Y es ahí donde Isaac le dice, papá, ¿y el cordero? Ay, hijo, tú sabes que el Señor es fiel, ¿verdad? Dios nunca se queda de brazos cruzados. Y Él va a proveer. Al monte al que lo citó el Señor es al mismo monte donde el Señor Jesús vino y posó sobre aquella leña, sobre aquel madero. Por eso es de que esta leña simboliza la cruz en la que Cristo dio su vida. Es en esa cruz, hermanos, donde Él se entregó voluntariamente. Dice que nadie lo obligó. Él, por amor a usted y a mí, se entregó. Mire, dejó lo que más amaba. ¿Qué es lo que amaba? Su gloria, su trono, que llegaban los ángeles y le servían, los serafines, todos, y dejó toda aquella gloria por venir, hermano, a empolvarse los pies. Y andaba, hermano, de ciudad en ciudad, buscando al pecador, buscándolo a usted, buscándome a mí. Y es ahí donde vemos, hermano, la voluntad del Señor. Y decimos, hermano, en Isaac, la voluntad de Isaac, porque fue obediente, dejó que su padre lo atara, dejó que su padre, hermano, mire, yo me imagino a Abraham, hermano, ya a la hora de ir a sacrificarlo, me imagino que primero alzó la mano con el cuchillo en la mano, ya de haber puesto la mano, tocando, con una tenía el cuchillo, con la otra tocando, ay, por aquí va a ser, decir, porque tenía que degollarlo, ya estaba haciendo las pruebas, con un dolor en su corazón. Y Isaac aquí no dice que se bajó la leña y no, obediente hasta la muerte. Pero es ahí donde oye la voz de Dios y le dice, Abraham, detente, ya vi que eres capaz de darme lo que más ama, hermano. Ya vio el Señor que usted es capaz de darle lo que más ama. Hoy siga, hermano, alabando y glorificando al Señor. Sigan entregando su corazón. Mire, cuando usted le entrega su corazón al Señor, usted está diciéndole, Señor, usted es mi Dios, usted es mi Señor, usted es el Rey de mi vida. Y si le da mi corazón, le doy todo lo que yo hago. Dice que, hermanos, en Zacarías, que la espada del Señor se levantó en contra del buen pastor, dice. Así mismo aquí Abraham levantó aquel cuchillo para degollar a su hijo, que era como el cordero, ¿verdad? Pero cuando oye esta voz, usted conoce la historia, y allá estaba el cordero trabado, no había cerca, entre los peñascos, ¿verdad? Estaba allá en la montaña. Entonces, hermanos, si nosotros le damos al Señor lo que más amamos, Dios tiene un plan B. Dios tiene, hermanos, la alternativa. Dios tiene el sustituto. Miren, yo he oído muchos predicadores cuando han oído que el Señor les habla y les dice, dale esa ofrenda, aquel que ves allá. Y he oído testimonios de hermanos que dicen, anda, dale, llenale el tanque. Ay, Señor, pero
y me voy a quedar sin nada. Pero con Dios, hermano, aunque uno no, o sea, que uno no entienda, pues. Pero hace poco el pastor Giovanni Mejía testificó eso y dice que lo único que andaba y tenía que darse fue la voz del Señor. Mire, si no había tratado de hacerlo cuando Dios se estaba glorificando en su vida. Es que ese Dios, hermano, ese Dios, yo se lo puedo decir con toda solvencia, hermano. Mire, a veces uno se desprende y a veces cuesta desprenderse económicamente, pero Dios no se queda con nada. Uno se queda sorprendido de cómo Dios, hermano, le regresa mucho más. Pero no lo veamos por el lado económico, porque al final, o sea, no lo quiere entusiasmar que lo haga por el lado económico, porque acuérdense que Dios, hermano, está comprometido con nosotros a bendecirnos materialmente. Pero, hermano, hay esfuerzos, hay, hermanos, cosas que uno puede amar y disponerlas para Dios. Y después de que uno las da, dice, qué satisfacción se siente. Miren, no me lo está preguntando, hermano, pero usted sabe que yo no soy un predicador de años y que vengo ya del instituto. No, hermano. Si aquí el Señor, por misericordia, nos tiene, porque, hermano, y yo que sabía que yo iba a estar ministrando aquí, yo ni quería de esto, pues. Pero el Señor, en su grande misericordia, me dijo, bueno, vas a comenzar y yo voy a hablar. Vos solo soltás tu boca y yo voy a hablar. Y yo le creo al Señor, porque las almas que hemos visto han venido al Señor y hemos visto muchas personas bendecidas y ahí están sirviéndole al Señor. Entonces, lo que le quiero decir con esto es esto, hermano, de que a veces uno que tiene que hacer esfuerzos aparte de sus compromisos laborales, familiares, y dedicarse, hermano, porque mire, agarrar solo la Biblia, ay, aquí esto me salió, esto voy a predicar. O sea, esto no es mágico. Si bien es cierto, Dios es el que habla, pero aquí nos vamos a venir, hermano, a parar sabiendo que hay una responsabilidad, ¿verdad?, delante de Dios, con el deseo que Dios hable a su vida. Entonces, lo que le quiero contar es esto, hermano, que no importa la noche que uno se desvele, que no importa el esfuerzo que a veces uno tenga que decir, bueno, voy a dejar el trabajo un rato y me voy a ir a estudiar y voy a ir a ver qué me da el Señor, y no importa todo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando, hermano, uno entregaba el mensaje de la palabra de Dios y uno siente que Dios habló, uno se queda satisfecho y uno dice, bueno, a su tiempo el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. La palabra se dio y yo sé que esa semillita un día va a brotar y va a germinar y va a dar los frutos. Y aquí estamos, creyéndole al Señor. Y aunque, hermano, aunque a veces quisiéramos negociar con el Señor, ¿verdad? Pero yo digo, Abraham no negoció, y yo a veces quiero negociar con el Señor. Sí, créanme, más cuando no los veo a ustedes. Señor, le digo, ya no hacemos cultos, lo hacemos una vez al mes. Señor, le llevo la palabra a domicilio de los hermanos. Y si hacemos un grupo de en vivo y que mi esposa le empiece a profetizar, ay, sí, ¿verdad? Todos se apuntan. Sí, mire, es que eso es lo que pasa, que a la gente no le gusta sacrificar lo que más ama. Si la gente lo que más ama es el tiempo. Y a mi esposa le hablan y le hablan 24/7. 3 de la mañana, 2, cualquier hora. Ni nos hemos levantado y ya está, hermana, ore por mí. Mire, con todo el corazón uno quiere ayudar y para eso estamos, ¿verdad? Pero le digo a mi esposa, ¿cómo es posible que te llaman y te llaman y te llaman, que oren? Pero ¿a dónde están aquí en el culto? Como ministros tenemos responsabilidad de orar por cada uno de ustedes, aunque no vengan. Oramos, estamos comprometidos con el Señor. Digo, aunque no venga, porque sé que el Señor nos va a traer siempre, ¿verdad? Pero ay, mire, no se nos escapa, ¿sabe qué? Hay netos, o sea, ahí está la lista. A mí no me puede escapar de la mente, pero en la lista, ahí están todos. Y yo le digo, Señor, tenga misericordia. Entonces, le digo a mi esposa,
decirles que sí, que vas a orar por ellos, pero que vengan, y aquí en el culto vamos a orar por ellos, pero eso es lo que cuesta. La gente quiere a domicilio. Así es que pues vamos a hacer una aplicación de pedido ya, en oración, ¿verdad? Oraciones en pedido ya y respuesta expresa de parte del Señor, porque la gente no quiere dar lo que más ama, que es su tiempo. Mire, yo entiendo a alguien que esté en un hospital, ¿verdad? Y que le llame y diga, hermana, mire, me van a operar ya en una hora, o hermana, me ha sucedido esto y voy para tal parte. Y la respuesta es, oremos, para eso estamos. Pero no vienen al altar, no vienen, hermano, a poner la leña. ¿Qué simboliza la leña? La cruz. ¿Qué simboliza la cruz? La muerte, al pecado. Entonces no hay sacrificio, todo se quiere así, mágicamente. Pero es ahí donde yo, hermano, créanme, que yo me vi primero en esta palabra, porque digo de verdad, hay que sacrificarlo todo por el Señor. Si Él lo dio todo por nosotros, y nosotros, ¿por qué no vamos a hacer algo, hermano, tan pequeñito? Porque lo que nosotros hacemos no se va a comparar, hermano, a la magnitud de lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Pero es aquí donde, cuando dice la palabra de Dios que Abraham vino, hermano, y dice que ahí hizo el altar y puso la leña y puso, hermano, a su hijo, lo que más amaba, fue cuando Dios se glorificó. Póngase sobre sus pies esta mañana, amado hermano. Queremos darle gracias al Señor porque el hecho que usted haya venido hoy es una muestra de su obediencia. Yo sé que el Espíritu Santo le puso en su corazón venir, aunque la carne quería andar por otro lugar, ¿verdad? La carne a esta hora quería estar tal vez cubriendo alguna responsabilidad, alguna necesidad, pero es ahí donde nosotros podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, lo que quería hacer, no lo fui a hacer, porque primeramente quería venir delante de su presencia y demostrarle que el necesitado suyo soy. Todos necesitamos del Señor, pero no todos nos presentamos al altar. Como le decía, todos quieren servicio express, y Dios no es express. Dios habla. A Abraham le habló y le dijo, vas a ir a tal lugar. A usted le habló y le dijo, vas a ir al culto. Y estoy seguro que esta mañana usted lleva su bendición. Estoy seguro que esta mañana, aunque el predicador sea tartamudo y tatarata para hablar, pero usted lleva la bendición por la que el Señor lo trajo a este lugar. Porque aquí es altar de adoración. Aquí es donde fluye la gloria de Dios. Mire, si usted no se lleva la bendición es porque no quiere. Pero yo desde que vengo a este lugar, hermano, desde que comenzamos a barrer y a limpiar la silla, yo estoy creyendo, hermano, que la bendición yo me la llevo, y al salir cada vez de este lugar voy victorioso y voy alegre, voy contento, hermano, voy con gozo, porque sé que en cada oportunidad que Dios me permite de estar en este lugar alabándole y adorándole, hermano, llevo una experiencia nueva. Pero hay que pagar el precio, hay que poner lo que más amamos, el tiempo. Yo quisiera invitarlos a todos a la playa un día, pero es más importante estar en este lugar, ¿verdad? O sea, ¿quién no quisiera ir a la playa, un convivio y vámonos, hermanos, y todo? Más que gratis. Por ahí me han dado la oportunidad de un lugar bien bonito y solo de llegar a la hora que quiera. Pero yo digo, porque ese lugar es bonito y porque no pago para llegar ahí, o sea,